Hola chicos, en esta cápsula vamos a comenzar con nuestra unidad número 5, que es nutrición en el adulto. En este caso, abordaremos un periodo de edad que será de entre los 20 y los 40 años, a lo cual se le llama pues edad laboralmente productiva, y espero que sea de mucho provecho esta cápsula. Bien, en nuestro país, por definición, una persona que ha llegado a la edad adulta es aquella que ha cumplido 18 años. También por definición biológica y psicológica es aquella que ha pasado de la adolescencia y que ha llegado a su pleno desarrollo físico y mental. La edad adulta se va a definir en dos grandes etapas. La primera será la edad adulta temprana, que confiere básicamente de los 19 a los 40 años. Y después entraremos en otra fase, que es la etapa media o la edad adulta media, que es de los 40 a los 60 años. Tendrá ciertas características biológicas, y en este caso la principal es que habrá terminado su crecimiento y su desarrollo, como lo menciona la definición, y también es que es apto en muchos aspectos para reproducirse. Se caracteriza en relación a su conducta ser independiente, autosuficiente y, sobre todo, hay un estilo de vida establecido. Respecto a algunos puntos relevantes para la salud pública, como les comentaba, el adulto pues tiene una vida productiva, una vida económicamente activa, en donde será propio para intervenciones enfocadas a la prevención de enfermedades. Si nosotros recordamos los programas que atienden a esta edad, a este grupo etario, en la atención primaria a la salud, encontraremos que hay dos grandes temas que deben de atenderse, que como ya mencioné, es la atención o prevención de enfermedades, sobre todo prevención de enfermedades crónico no transmisibles, así como atender adicciones, como lo sería principalmente el tabaco y el alcohol. Los problemas nutricionales más frecuentes en esta etapa serán las enfermedades crónico no transmisibles y las adicciones, como ya mencioné, ya que en este periodo de edad, que ya vimos que es bastante amplio, que va desde, en el caso de edad adulta temprana, de los 20 a los 40 años, y después en la edad adulta media, que va desde los 20 desde los 40 hasta los 60 años de edad, se van a presentar o van a comenzar a presentarse diferentes enfermedades crónico no transmisibles, principalmente la diabetes en nuestro país, bueno, la obesidad, la diabetes, hipertensión arterial y las más grandes adicciones que ya comenté, que sería el alcoholismo y el tabaquismo. Hay otro grupo de enfermedades que está presente en este grupo de edad, y este va a ser los accidentes. La principal causa de muerte, sobre todo en la edad adulta temprana, serán los accidentes, y estos van a estar vinculados con accidentes laborales y accidentes automovilísticos principalmente, y muchos de ellos están relacionados, o la mayoría de ellos están relacionados con el alcohol. Según nuestra última encuesta nacional, la encuesta en Sanud 2012, de los principales problemas nutricionales que estamos enfrentando, como ya mencioné, es la obesidad, ya que más del 70% de nuestra población actualmente padece obesidad, y de hecho, la población que más se ve afectada por esta enfermedad son las mujeres, sumando 76.8% de prevalencia, y en el caso de los hombres 73%. Es decir, que si nosotros viéramos a un grupo de 10 mujeres y la tomáramos de manera aleatoria,
nos encontraríamos que 7 o casi 8 mujeres de ese grupo de 10 tendría problemas de sobrepeso y obesidad. Y si tomáramos un grupo aleatorio de 10 varones, 7 aproximadamente tendrían este problema, esta enfermedad. Esto es sumamente grave porque la edad a partir de la cual se estima esta problemática es a partir de los 20 años o más antes. Entonces, toda esta circunstancia abarca la edad, como dije, laboral productiva, y esto afecta grandemente la economía de los países porque entre más temprana lleguen las comorbilidades o las complicaciones de la obesidad en esta edad, pues más pronto se van a presentar las demás complicaciones y pues todas sus detonantes de estas complicaciones, como lo sería pues desde infarto, desde cuestiones incapacitantes de la diabetes, como lo sería amputaciones, ceguera, insuficiencia renal. Y cada vez se ve que este tipo de comorbilidades se presentan en edades más tempranas. Otra de las circunstancias que aquejan la salud pública de este grupo poblacional será nuestra baja actividad física. En la última encuesta nacional de salud y nutrición, lo que pudieron ver es que aquellas personas que dedicaban menos de 150 minutos por semana, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, o la población en general, pues es menos del 30%. Y lo que se puede ver es que aparentemente las mujeres estamos realizando un poco más o estamos alcanzando un poco más esa meta que los varones. Y de ahí, pues obviamente vamos hacia arriba. Lo que vemos es que muy pocos o muy pocas personas hacen o se considerarían personas activas. Recordemos que la definición de persona activa, esto lo vimos o tocamos el tema en la edad escolar cuando veíamos que se definía una persona activa aquella que por lo menos tenía más de 150 minutos semanales en una actividad vigorosa, o que podía sumar esta cantidad de minutos en una actividad vigorosa a la semana. Y bueno, pues vemos que somos muy pocos o son muy pocos aquellos adultos que están llegando a esa meta. Por otro lado, como ya mencioné, tenemos grandes causas de mortalidad y de enfermedad en esta edad. La principal pues son las enfermedades cardíacas que están asociadas a la obesidad y a la diabetes. También tenemos trastornos malignos como el cáncer. Este tipo de enfermedades afecta cada vez más a la edad adulta, tanto temprana como media, y esto pues obviamente son cuestiones incapacitantes. Ya había mencionado que pues, las prevalencias de diabetes cada vez están siendo más alarmantes porque se están presentando de manera más temprana en la edad adulta. Este es otro dato, el último dato del ENSANUD, en donde, bueno, se sabe que en el 2018 aproximadamente tenemos una prevalencia de el 10.3% de nuestra población que está padeciendo diabetes mellitus. Este problema también está quejando más a las mujeres que a los varones. Bueno, también ya mencionaré nada más rápidamente que el INEGI sí reporta que dentro de nuestras primeras causas de muerte en la edad adulta, sobre todo, por ejemplo, aquí en mujeres, será la diabetes mellitus. Y bueno, ¿qué características biológicas y psicosociales de la edad adulta van a ser importantes para ser consideradas en el abordaje nutricio y en el abordaje dietético? Cada una de estas características pues ya tiene un peso muy fuerte, una influencia importante sobre el estilo de vida, y
van a ser determinantes del estado de salud y del estado de nutrición de los adultos. Porque como comentábamos en la primera diapositiva de las primeras diapositivas, el estilo de vida en la edad adulta ya está instaurado. No es que no sea movible, sin embargo, requerimos de muchas herramientas y de mucha resiliencia nutricional, voy a usar ese término, para poder buscar una vida y un estilo de vida saludable. Como ya mencioné, entre las características biológicas, aquí habrá terminado ya el crecimiento y desarrollo. En el caso de la adultez temprana, será prácticamente después de terminada la adolescencia, y a partir de esta etapa de la vida, los requerimientos nutricionales serán solo para mantener el peso corporal y básicamente un peso corporal pues saludable. Las necesidades energéticas en la edad adulta van a estar delimitadas por los siguientes indicadores, que nosotros incluso los podemos observar en las fórmulas predictivas, que será el sexo, es decir, si va a haber diferencia entre los hombres y las mujeres, el peso corporal, la estatura y la actividad física. De estos 3 indicadores que se comentan aquí, el único que será movible en el sentido de que la persona puede cambiarlo a voluntad será la actividad física. Los demás, en el caso del género, pues eso no se puede cambiar, ¿verdad? Bueno, más bien el sexo biológico de la persona ese no se puede cambiar. El peso corporal puede también ser movible, sí, pero si está expensas incluso del gasto energético que está determinado por la actividad física. Y bueno, la estatura, esa definitivamente puede ir incluso en decremento a partir de los 60 años. En este sentido, el peso corporal se va a convertir en el mejor indicador para evaluar el balance energético de las personas. Es decir, que si yo muevo el peso corporal, todo el requerimiento calórico y nutricional puede cambiar. Algunas características psicológicas que debemos de tomar en cuenta en esta etapa es que regularmente alguien que está en la edad adulta ya está eligiendo o está realizando algún tipo de actividad que le lleva a ser alguien, a encontrarse con quien esta persona es, está trabajando y está laborando en ello, puede llegar a tener o a formar una vida de pareja. En este caso, pues también puede llegar a haber reproducción y teóricamente, pues debería de haber un tipo de consolidación personal más que profesional, una consolidación profesional. Estos factores deben de ser tomados en cuenta cuando atendemos a pacientes en la edad adulta, porque muchas veces nuestras recomendaciones nutricionales pudieran ser poco pertinentes cuando no tomamos en cuenta si la persona vive en pareja, por ejemplo, si la persona está embarazada, bueno, en el caso de las mujeres, o está lactando, o incluso a qué se dedica o si tiene el recurso suficiente para atender las recomendaciones que se están prescribiendo para ese momento de su vida. Bien, dentro de las características sociales, regularmente lleva una vida familiar, aunque se sabe que actualmente los jóvenes que van a formar a la fuerza laboral cada vez más deciden no hacer núcleo familiar, que esto nos lleva a otro tipo de fenómenos de salud interesantes, pero regularmente es económicamente activo, y lo que reportan muchas encuestas es que cuando se está en esta etapa de la vida se reporta poco tiempo para actividades recreativas, y lo que se ha visto es que el indicador que más se ve afectado en este sentido es la actividad física. Es decir, que todo este conjunto de condiciones, de presiones incluso sociales,
nos lleva a una disminución de nuestra actividad física. Esto no necesariamente es una regla, pero es algo que se ha observado en las poblaciones en general. Hay muchos factores que pueden hacer que una persona sea sedentaria y o activa. No es porque la persona sea floja necesariamente para hacer actividad física, sino que hay otros factores determinantes que pueden llegar a ser circunstanciales, como el mismo tiempo para poder hacer esa actividad física, ya que estamos en una circunstancia en donde cada vez más los trabajos son sedentarios y no son activos propiamente. En el caso de la adultez media, hay algo que los caracteriza, que es buscar un significado de vida. Teóricamente deberían de estar en una estabilidad laboral, aunque esto no siempre sucede, tiene mucho que ver con las circunstancias socioeconómicas de la región o del país incluso, y hay un estrés en la vida cotidiana con el cual la edad adulta está conviviendo, y este estrés puede ir derivado o puede más bien estar desenlazando, por ejemplo, pocas horas de sueño, vivir en estrés constante, y eso obviamente repercute el estado de nutrición y el estado de bienestar en general, el estado de salud mental, por ejemplo, y las relaciones incluso interpersonales. Hay ciertas otras características sociales que lo acompañan, como lo sería el cuidado de los hijos y también el cuidado de los padres, porque regularmente los padres pues van envejeciendo y también ellos cambia el papel. Ahora, en lugar de ellos ser los cuidados, ahora son los cuidadores. Y se supondría que todo esto también afecta de manera importante la edad adulta, porque implica pues cambios en las actividades o cambios en la economía que en muchas ocasiones dejan de lado el atender de manera temprana el estado de salud y bienestar general e incluso el nutricional. Hay un modelo que se le conoce como modelo ecosocial, que comenta o que intenta explicar la conducta alimentaria de los individuos. Y aquí este modelo dice que la conducta está moldeada por el entorno que se ha construido alrededor de este individuo. Esto no solamente aplica para adultos, sino también para niños, pero es más personal y se puede apreciar de mejor manera a veces en la parte de la edad adulta. Es decir, por ejemplo, como una política laboral, que estaríamos en el nivel más superior, puede estar afectando una comunidad. Por ejemplo, puede ser que en la ley laboral diga que se puede trabajar hasta 60 horas por semana, ¿no? Estoy dando un ejemplo. O que se puede trabajar, o que no es ilegal trabajar más de 40 horas por semana. Esto nos da turnos a veces de hasta más de 14 horas laborando de manera continua, y solamente en actividades laborales, o a veces por circunstancias económicas nos vemos en la necesidad de tener múltiples trabajos y de intentar cumplir en ambos trabajos. Y bueno, eso es algo que recae en la comunidad, o sea, porque no todo el adulto están en esa dinámica. Toda una comunidad, incluso toda una nación o todo un estado puede estar así. También esto va a permitir que haya empresas, que haya organizaciones que estén trabajando de esa manera, y habrá ciertas circunstancias interpersonales del trabajo que me estarían afectando mi conducta alimentaria, como sería poco tiempo para buscar alimentos saludables e incluso prepararlos, porque eso es una realidad. El buscar los alimentos saludables implica tiempo. Si no tengo en cuenta estas condiciones,
de la comunidad o del desarrollo interpersonal. Espero que esta breve explicación quede claro de cómo es que el ambiente en general puede afectar mi conducta alimentaria. Di un solo ejemplo, di por ejemplo las leyes de trabajo, pero también tendría que ver tal vez las leyes sobre la cantidad de parques que debe haber en una comunidad o incluso algunas leyes de subsidio y de facilidad que se tenga para adquirir alimentos saludables. Hay diferentes estrategias que intentan marcar el rumbo de la edad adulta en general. Y una propuesta que se hace desde Estados Unidos es Healthy People o The Healthy People. The Healthy People es todo un marco conceptual y de metas en las que se propone que se trabaje y a las cuales las personas deberían llegar en cierto tiempo. Hay desde Healthy People 2000, Healthy People 2005. Bueno, actualmente The Healthy People 2020 incluye determinantes del ambiente. Antes no existía este entendimiento de cómo el ambiente afectaba la conducta alimentaria, incluso los desenlaces sanitarios, es decir, cuánta gente se enferma de qué patología. Y bueno, básicamente de Healthy People lo que busca es encaminar a la vida adulta hacia ciertos perfiles del estilo de vida, como sería lograr vidas más largas, con menos enfermedades, es decir, que la gente no se siga enfermando a los 40, sino que tenga enfermedades propias de la edad, pero después de los 80 años. Lograr la equidad sanitaria, crear entornos físicos, sociales que promuevan buenas prácticas de salud para todos y también promover la calidad de vida, el desarrollo sano y las conductas saludables en todas las etapas de la vida. Bueno, eso es como las metas principales y bueno, siempre es bueno como conocer hacia dónde deberíamos de ir. The Healthy People tiene muchísimos más objetivos, no podríamos visualizarlos todos en esta cápsula, pero si son curiosos, les pido que lo busquen, The Healthy People 2020 o los objetivos de The Healthy People 2020 y viene incluso por rubro y por grupo de edad. Entonces, ¿cómo se verían mediadas las necesidades energéticas en este grupo poblacional? Para empezar, y como ya mencioné, es importante tener mantenimiento del peso corporal, es decir, un peso corporal saludable, por lo que vamos a buscar que exista un balance cero de energía. Esto significa que vamos a necesitar que la ingesta sea igual al gasto y nos dé este balance cero. La energía, se sabe que nuestro gasto energético va disminuyendo conforme van avanzando los años y se sabe que a partir de los 30 años el requerimiento energético, en este caso el gasto metabólico basal, va disminuyendo 0.4% cada año. Y esta interpretación la podemos ver en las fórmulas predictivas que conllevan el factor edad, en donde regularmente siempre el factor edad se va restando. De manera general, hay diferentes instituciones que marcan los requerimientos para la edad adulta. Cuando los buscamos, vemos que puede ir, en el caso de los hidratos de carbono, desde el 45 hasta el 60%, las proteínas del 10 al 20, los lípidos del 20 al 30. Y las proteínas es uno de los nutrimentos que más varía, encontramos en diferentes proporciones dependiendo de la literatura que consultemos, porque puede ir desde 0.8, 1 gramo, 1.2 hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso. Esto va a depender mucho de el estilo de vida que tenga la edad, la persona, porque no va a ser lo mismo alguien que se le confiera, por ejemplo, 60% de hidratos de carbono y que tenga un estilo de vida totalmente sedentario. Y bueno, en otro sentido, hay
sí hay recomendaciones también de lípidos, en donde se deben de considerar que menos del 7% deben de ser ácidos grasos saturados, con la finalidad de prevenir enfermedades cardiovasculares. En el caso de los monoinsaturados y de los poliinsaturados, se busca una dieta rica en este tipo de alimentos, que hay que recomendar que los alimentos que nos confieren grasas, que nos confieren lípidos, estos sean predominantemente aportadores de mono y poliinsaturados. Recordando más que nada, el gasto energético total está constituido, ¿verdad?, por 3 elementos importantes, esto ya lo mencionamos, y en este sentido, los requerimientos de la edad adulta, ya había mencionado que lo que va a moverse, lo que va a mover el gasto energético va a ser el peso, pero también la actividad física en los adultos. Bueno, ya había mencionado que estas necesidades energéticas varían según este tipo de circunstancias. Hay otras circunstancias que puede variar el gasto energético, que es las patologías. No lo vamos a comentar acá, pero bueno, sí hay factores que, de estrés que se le llaman, que se le puede sumar al gasto energético. Bien, voy a abordar ahora este tema, que es la estimación de la energía a través de la actividad física, porque este es un tema que cuando nosotros empezamos a manejar las fórmulas, lo causaba un poco de preguntas, o más bien muchas preguntas, y ya les había comentado que, bueno, este tema lo vamos a ver un poco más adelante en el curso. Ya vimos un poco, o abordamos este tema cuando se vio el tema de preescolar, de cómo es que podemos diferenciar o determinar el nivel de actividad física de una persona. Ya que en la primera unidad, pues lo hacíamos un poco arbitrario, porque ahí estábamos conociendo las fórmulas y cómo se utilizaban, pero no quiero que se queden con la idea de que la actividad física en una persona, pues determina de manera arbitraria, se imputa un valor, pues así nada más, porque no, hay diferentes metodologías para determinar este tipo de abordajes. Y son múltiples metodologías, aquí solamente voy a hablar de 2 para tener un poco de idea hacia dónde van de manera general estas metodologías, para saber si una persona es físicamente activa o es sedentaria. En este sentido, a grandes rasgos hay 2 métodos, que sean los métodos subjetivos y los métodos objetivos. Los métodos objetivos son métodos que incluyen aparatos que me permiten medir de manera directa o indirecta en el cuerpo de la persona cuánto oxígeno, por ejemplo, consume una persona, y es a su vez cuánta energía se gasta o se quema. Esto, como les digo, es una medición que no vamos a abordar aquí, pero sí vamos a mencionar un poco sobre los métodos subjetivos, que es el que nos ayuda a dar un valor a las fórmulas. ¿Por qué? Porque preguntamos regularmente a la persona qué tipo de actividades hace de manera cotidiana y cuánto tiempo les dedica a esas actividades, para que se pueda considerar activo o inactivo. Para esto quiero recordar el concepto de actividad física, que es pues cualquier movimiento de los músculos que realizamos, y que resulta de un gasto energético. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ahora que estoy moviendo mis manos, pues es actividad física porque es movimiento. Si yo me levanto en este momento y camino y regreso a la silla a sentarme, es actividad física porque es movimiento. Y se deslinda del concepto de deporte, porque el deporte pues es actividad física estructurada, que
bueno, que tiene otra, perdón, actividad física de ejercicio, perdón. Actividad física de ejercicio, ya que el ejercicio pues es una actividad física estructurada, ¿sí? Y bueno, y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que las personas pueden ser físicamente activas, pero en diferentes niveles, ya sea a través de su trabajo, a través de la cantidad de transporte o de movimiento que se utilicen y a través de las actividades domésticas y a través del tiempo libre. Entonces, diferenciando este tipo de actividades y de cuánto tiempo las personas le dedican, por ejemplo, a transportarme en servicio público, o cuánto tiempo le dedico diariamente o semanalmente a una actividad del hogar como barrer, como cocinar, o incluso qué tipo de actividad laboral realizo, como por ejemplo estar aquí dando clase 1 hora sentada y hablando solamente. Bueno, a eso se le ha conferido un nivel de gasto energético, pero para poder estimarlo de manera subjetiva existen instrumentos. Ahora, cabe resaltar que la actividad física no es un comportamiento constante y la actividad física también puede cambiar de día a día o de semana a semana, incluso año tras año o según la estación del año. Por ejemplo, tenemos pacientes que dicen, bueno, es que yo hace un año trabajaba, de hecho tuve un paciente que por mucho tiempo fue ingeniero, no, es ingeniero y trabajaba en antenas y subía y bajaba y tenía un trabajo pues muy rudo, pero después a los 2 años se cambió a oficina. Entonces él ahora solo era trabajo de oficina, entonces su actividad física pues de un tiempo a tiempo cambió. También tenemos personas en la edad adulta que pueden cambiar incluso por estaciones del año, porque nos refieren a veces en consulta que ellos salen a correr como de marzo, que se mejore el tiempo, a diciembre, ¿no? Que empiezan los fríos y después de diciembre se guardan en su casa y no les gusta salir. O natación, por ejemplo, yo practicaba natación y yo sabía que de diciembre a febrero no practicaba ese deporte porque después me enfermaba muchísimo. Entonces, bueno, mi actividad física cambiaba, o mi nivel de actividad física cambiaba en esa estación del año. Entonces, así de variable puede ser nuestros niveles de actividad física. Entonces, la actividad física hace referencia también a tanto comportamientos estructurados que pueden ser actividad física planificada, como cual, pues, como a lo mejor salir a correr, lo que les comentaba, ¿no? O nadar tanto tiempo. Así también como comportamientos no estructurados, como lo sería viajar en transporte público, a lo mejor de tales días a tales días tomo cierto número de transportes, pero tantos días no lo hago. Eh, por ejemplo, los chicos que anteriormente eran foráneos y que cada 8 días iban o regresaban a casa, pues incluso la cantidad de pasos que daban extra para llegar tal vez a la central de autobuses o para tomar otros 2 transportes. Eso cambia su actividad física y espero que ahora se entienda que este tipo de actividad física pues es movible. Bueno. Bueno, en cuanto a la estimación de la energía con instrumentos, retomando esto, depende del instrumento que nosotros utilicemos, va a poder medir la actividad física en diferentes escalas. Hay instrumentos que nos reportan, por ejemplo, la actividad física del día anterior, la actividad física de 3 días, o la actividad física semanal, o incluso, bueno, regularmente puede ser de autorreporte o por memoria. Entonces, hay diferentes instrumentos. Ahorita voy a comentarles uno, que es uno que está validado, que es aceptado, que no es el único y que incluso, bueno, tiene 2 versiones, uno corto y uno largo. Pero bueno, en este sentido,
lo que hacen este tipo de instrumentos es decir, por ejemplo, si una persona es inactivo o sedentario, o físicamente activo, o sea, dicotómico, ¿eres sedentario o eres activo? ¿No? Hay otros que pueden hacerlo de manera ordinal, como sería físicamente inactivo, moderadamente inactivo o físicamente activo, es decir, va como por niveles. O también pueden hacerlo incluso en variables continuas, como estimación de los METs, ¿no? Ahorita vamos a ver esta parte. Entonces, hay esas maneras, hay instrumentos que nos pueden decir con algunas preguntas si la persona es entonces activo o sedentario, o si es activo, inactivo y sedentario. Como les decía, este tipo de instrumentos nos sirven para poder imputar o dar un valor al nivel de actividad, más bien a la actividad física, al factor de actividad física que se está utilizando en una fórmula y no hacerlo de manera arbitraria. Ahora también podemos hacerlo o podemos calcular el valor energético a través de estos METs, es decir, cuántos METs gasta esta persona y también así determinar si pues puede ser activo o puede ser inactivo. El ejemplo que les voy a poner ese tipo de instrumentos se le llama iPad. Está su versión en inglés, su última versión en inglés y versión en español. La última versión en español fue una traducción del 2002, por ahí, 2006. Y bueno, está disponible. Se los puedo dejar incluso como material extra de la cápsula para que lo revisen y para que vean qué tipo de preguntas realiza. Y bueno, este instrumento aporta información sobre el gasto energético estimado en 24 horas en distintas áreas de la vida diaria, que ya les había comentado cuáles pueden ser esas áreas, que puede ser la vida laboral, actividades cotidianas y actividades, o pregunta qué tanto tiempo hacemos ciertas actividades intensas. También este instrumento mide el nivel de actividad física a través de preguntas, ya les comenté, bueno, estos dominios, y el indicador de actividad física se expresa tanto de manera continua, es decir, puede calcular los METs por semana, y también de manera categórica, es decir, que va a clasificar a las personas en niveles de actividades bajo, moderado y alto. Bueno, no sería categórico, más bien sería bueno, ordinal. Entonces, este cuestionario, por ejemplo, que es para adultos, esto quiero aclarar, hay un IPAC para niños, pero bueno, aclaro que este instrumento es para adultos. Como les comentaba, categoriza de manera ordinal la actividad física, en este caso clasifica aquellos que son de nivel de actividad física alta cuando reportan en 7 días de la semana una combinación de caminata, de actividades de moderada alta intensidad, logrando al menos 3 METs minutos semana, ahorita vamos a explicar eso, o cuando se reporta una actividad vigorosa de al menos 3 días a la semana, alcanzando al menos 1.5 METs minutos semana. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que tenemos a una persona que tal vez no hace actividad física todos los días, pero sí anda en bicicleta, se va a andar en bicicleta viernes, sábado y domingo. O tal vez nada, bueno, dice 3 días a la semana. Bueno, sí, 3 días a la semana. Vamos a poner bicicleta. Y doy este ejemplo de bicicleta porque en bicicleta de manera intensa gasta un MET de 4, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Ahorita vamos a ver esas listas. Entonces, supongamos que esta persona estos 3 días a la semana, que viernes, sábado y domingo le dedica a esta actividad de manera intensa, pero tal vez los otros días pues es oficinista y no hace mucho porque no le da tiempo, pero los viernes, a partir del viernes él entrena, ¿no? O practica este deporte o senderismo. Entonces ahí se reconocería a esta persona con un nivel de actividad física alto. Después tenemos el nivel de actividad física moderado, en donde nos dice que reporta de 3 o más días de actividades vigorosas de al menos 20 minutos diarios.
Por ejemplo, supongamos que es una persona que hace CrossFit en un box o en un gimnasio y solamente va 3 días a la semana. Y va, pero esas actividades, 20 minutos los hace de manera muy vigorosa o muy intensa. O también cuando dice ha ido 5 o más días de actividad moderada, por ejemplo, es una persona que todos los días se sale a caminar a cierto ritmo, 30 minutos diarios. O cuando se describe 5 o más días de cualquier combinación de caminata o actividades moderadas o vigorosas y que puede lograr a contabilizar hasta 6 METs minutos semana. Ahorita vamos a platicar qué es un MET. Y bueno, algo parecido con el nivel físico bajo, que se define cuando el nivel de actividad física del sujeto no está incluido en las categorías altas o moderadas, que regularmente pueden ser personas que tal vez trabajen de lunes a sábado, 8 horas diarias, y que tal vez siempre viajen en transporte público, y que caminen muy poco, a poca velocidad, y que los fines de semana pues descansan y le dedican solo 2 horas a hacer qué hacer de la casa, ¿no? Entonces, bueno, eso sería pues una persona sedentaria, ¿no? Porque no alcanza los niveles de actividad que se mencionaban anteriormente. Bueno, entonces, otra manera de definir la actividad física e incluso de calcular o estimar el gasto energético es a través de los METs. El MET es una fórmula, como comento aquí, de calcular un requerimiento y son múltiplos de la tasa metabólica basal y de una unidad de tiempo utilizada. Y generalmente también se utilizará otro elemento que será el peso corporal. Entonces, los METs básicamente dividen un gasto energético, que en este caso sería el gasto energético basal, entre una unidad de tiempo, que regularmente debe ser 24 horas. Entonces, este indicador, cuando yo veo, por ejemplo, que una actividad, les ponía de ejemplo, ¿no? El ciclismo de cierta intensidad o de ciertas características, puede reportar que gasta, voy a poner un ejemplo, 4 METs, 4 calorías por kilogramo de peso por segundo. Ajá, es decir, que un sujeto de 60 kilos, voy a decir este ejemplo, gastaría, no puedo decir que cada kilo de peso de esta persona gasta 0.4 calorías por cada kilogramo de peso por cada segundo que realiza esa actividad. Actualmente existe una vasta variedad de listas o de catálogos de METs. De las primeras que surgieron, se las presento aquí. Estas siguen siendo válidas, todavía se utilizan. Hay muchas instituciones que han medido, por ejemplo, cuánta energía gasta una persona que barre, una persona que aspira, una persona que trapea, una persona que anda en bicicleta, un músico que toca la batería versus un músico que es clarinetista, y así sucesivamente, ¿no? De ahí ya hay estudios que nos pueden expresar cuánta energía se gasta a través de estas actividades. En este caso, este catálogo o código, catálogo de actividades, aquí le llaman compendio de actividades físicas, organiza sus actividades en diferentes niveles. Aquí les pongo un ejemplo, en donde aquellas que son como de mayor actividad regularmente van a estar teniendo 2 ceros adelante. Cuando sean actividades muy específicas, van a tener casi estos 3 ceros. Y cuando sean los METs, es decir, que cuánto están gastando, los vamos a encontrar así, con el puntito. Entonces, bueno, aquí tenemos esta clasificación. También les voy a dejar el catálogo, la lista. Vamos a ver aquí algunas, no vamos a ver todas porque es algo larga esta lista. Vamos a ver todas. Pero bueno, básicamente este catálogo se organiza así. Aquí están parte de los ejemplos que les pongo. Entonces, este sería como el código que les decía. Ajá, estos serían los METs que están
pues gastando, ¿verdad? Y aquí están poniendo, por ejemplo, algún tipo, por ejemplo, actividades del hogar. Esta actividad, por ejemplo, gasta 2 METs, mientras que esta gasta 1.5 por minuto. Esta lista es por minuto. Y ahorita vamos a ver los ejemplos. Vamos para allá. Bueno, cuando nosotros queremos estimar el gasto por mes, regularmente le vamos a pedir a la persona que haga cierto reporte. Es decir, que le vamos a preguntar qué tipo de actividad hace, cuál es la tasa de esta actividad, cuál es la razón de esta actividad, cuál es el nivel subjetivo de esta actividad. Por ejemplo, no sé, caminó intensamente o caminó tranquilo por las tortillas o corrió hacia el transporte público porque se le hacía tarde. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener que ir reportando y bueno, nosotros cuando recibimos esta información, pues le podemos poner incluso el código de los METs que se utilizan. En este sentido, voy a poner 2 ejemplos del uso que se le da a los METs y cómo se estima la actividad física a través de esto. Un determinante de los METs va a ser, o del valor que se le da a este cálculo por METs, va a ser el peso de la persona. Como vemos aquí en este ejemplo, va a ser diferente el costo energético, el gasto energético de una persona de 80 kilos versus una de 60, versus una de 80 que realiza la misma actividad física en el mismo tiempo, pero que pues su gasto va a ser diferente. Veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos una persona de 60 versus una de 80, en donde ambas hacen 40 minutos de bicicleta y ambas lo hacen por 40 minutos. Lo que hacemos es multiplicar el valor del METs. Este valor lo obtengo del compendio de actividades físicas. Lo multiplico por el peso corporal y eso me da un valor. Y después lo voy a multiplicar por el tiempo que hace esa actividad y ese tiempo lo voy a dividir entre 60 minutos, siempre entre 60 porque esta lista o este compendio está valorada por minuto. Entonces lo que hago es, en este caso, como el ejemplo, 4 por 60 son 240 o 4 por 80 son 320. Y cuando yo divido 40 entre 60, me da 0.66. Esto cuando lo multiplico, en el caso número 1 me da 158 calorías, en el caso número 2 me da 211. Cuando yo divido esta cantidad entre el tiempo que se realiza la actividad, me va a dar o estimar cuántas calorías está gastando esa persona por minuto. En este caso, bueno, vamos a tener que esta persona de 60 kilogramos gasta 4 calorías por minuto, mientras que una persona de 80 kilogramos gastaría 5.27 calorías por minuto aproximadamente. Entonces, el gasto energético expedido por METs minuto semana es calculado para cada tipo de actividad. Si queremos ahondar un poquito más en este tema y conocer esto, bueno, aquí les dejo la dirección para que podamos ir viendo cómo es que estas guías de actividad física, bueno, nos enseñan a esta vasta lista de METs y cómo es que podemos darle pues un cálculo a estas actividades. Así se tendría que hacer por cada actividad que realiza la persona. Por dormir, por comer sentado, etcétera. Obviamente tiene muchos factores subjetivos, como ya los mencionaba yo, pero porque puede ser incluso por autorreporte, pero bueno, es una manera de estimar el gasto energético, ¿no? Actividad, por el tiempo que la realiza. Un método parecido es el cálculo factorial de gasto energético total en un grupo de población. Esto cabe destacar que se utiliza mucho para poblaciones. Estas siglas, espero que las recuerden porque ustedes ya las vieron en las tablas que expresan el factor de actividad física por nivel de actividad física. ¿Cómo voy a estimar mi nivel de actividad física? Bueno, primero
debo de reconocer o identificar cuál es el tiempo asignado por hora a cada actividad que realizo, es decir, cuántas horas duermo, cuántas horas camino hacia el autobús, cuántas horas le dedico a estar sentado frente a la computadora. En total de esas actividades me debe de dar pues 24, porque el día tiene 24 horas, ¿verdad? Después eso lo voy a multiplicar por un factor de costo energético, que regularmente esto es alguna estimación sobre el gasto energético basal. Entonces, yo puedo multiplicar el tiempo, por ejemplo, de dormir, que duermo 8 horas y que este tiene un costo energético de 1. Y eso me va a dar pues un tiempo de costo energético. Entonces 1 por 8 pues me daría 8, ¿verdad? Y esto lo voy a dividir entre 24 horas. Entonces el nivel de actividad física básicamente se determina por la división del gasto metabólico basal sobre el gasto energético total y me da un nivel de actividad física. Vamos a ver estos ejemplos. Si yo tuviera una actividad física sedentaria o ligera, aquí por ejemplo me muestra algunas principales actividades que realizo de manera cotidiana. El tiempo que las realizo, y como ya mencioné, esto me debe dar un total de 24 horas, no me puede dar más porque el día pues no tiene más horas. ¿Y cuál sería el costo energético basal? Esta lista pues también esta lista de METs se puede encontrar en el anexo 5 de un reporte de la FAO, que es el de energía gastada por el ser humano, en donde ya se conocen cuántas calorías se gasta pues por cierto tiempo determinado de cada actividad. En este caso tenemos dormir, cuánto en bañarse, en comer, en cocinar, estar sentado, etcétera, etcétera. Y lo que se hace pues es multiplicar. Multiplico en este caso 8 por 1, 8, y 1 por 1.23, 1.23, 1, y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, veamos esto. ¿Cuántas horas paso sentado trabajando en la oficina? 8 horas, y este tiene un costo energético de 1.5, y me da un valor de 12. Pero ¿cuánto tiempo trabajo en casa? Tiene un valor de 2.8, en manejar 2, caminar a paso, sin cargas, sin actividades, ver televisión, computadora, ya tienen valores, entonces todo eso multiplica y esto al final se suma. Este valor es el que voy a multiplicar, perdón, es el que voy a dividir por las 24 horas y este va a ser el múltiplo de gasto energético basal, que es 1.53. De esa manera, sé que una persona sedentaria tiene este nivel de actividad física, 1.53. Entonces, yo voy a multiplicar, vamos a ver los ejemplos, mi gasto energético basal por esta actividad. Si se dan cuenta, pues no se imputa de manera arbitraria la actividad física, sino que yo debo de reconocer, de hacer el list de las actividades que se hacen todos los días y conocer aproximadamente el costo energético que estas tienen. Este es otro ejemplo que sería para un factor moderado, en donde el costo energético pues también va variando, sobre todo, por ejemplo, las actividades son más determinantes, como lo sería el ejercicio aeróbico de baja intensidad, caminar a cierto paso, o como estar parado acarreando cosas ligeras. Y en este caso tiene un nivel de actividad de 1.76. En el caso de vigoroso, por ejemplo, tenemos actividades como la agricultura, como recolectar agua, madera, quehaceres domésticos no mecanizados, como barrer, lavar ropa, caminar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando yo sumo todas las actividades, a lo largo del día me da 53 y cuando los divido entre 24 me da 2.25. Hacemos este ejemplo, supongamos que tenemos el nivel de actividad física para mujeres entre 30 y 50 años de edad con un peso de 55, o una media de peso, perdón, esto es peso, disculpen.
perdón, con un peso de 55 kilogramos. Lo que hacemos ya una vez que conocemos su nivel de actividad, pues es multiplicar ese factor de actividad por el gasto energético basal en este caso, o en reposo, en este caso es en reposo para estas fórmulas, y me da un total, ya su gasto energético total de 1973. ¿No? Si fuera por moderado, lo multiplico por 1.7 y me da 1338 calorías por día en basal, y cuando lo multiplico me daría 2355. Entonces, de esta manera, calculamos la actividad física de las personas y también su gasto energético total. También sabemos que tenemos fórmulas predictivas para estimar los requerimientos nutricionales. Esto lo vamos a, o los factores que van a considerar estas fórmulas predictivas es el peso, la complexión corporal, la actividad, los horarios y obviamente los hábitos. Ya hemos visto algunas, las voy a pasar muy rápido porque ya las conocemos. En este caso tenemos la fórmula de FAO-OMS de gasto energético en reposo para varones y para mujeres, en donde las fórmulas que corresponderían para la edad adulta serían esas de 19 a 30 y de 31 a 60 para hombres y para mujeres, y también tenemos factores de actividad dependiendo de, ahora sí que el nivel de actividad, si muy ligera, moderada, intensa o muy intensa. En el caso del Instituto de Medicina también ya conocemos esta fórmula, ya la hemos visto. Esta sería la fórmula para varones y esta sería la fórmula para adultos, tanto para hombres, para mujeres, así también como nuestros factores de actividad física. Cuando una persona está enferma o encamada, pues se le puede, en lugar de multiplicarlo por un factor de actividad física, se multiplica por un factor de enfermedad o de estrés metabólico. Otra manera de estimar la actividad física en las personas adultas es a partir de algo que se llama peso ajustado, que esto ya es más cuando queremos controlar el peso corporal de una persona o mantenerlo saludable. En el caso, si tenemos factores de actividad muy ligera, podemos multiplicar por 30 calorías por kilogramo de peso día, pero siempre y cuando tomamos estos factores cuando hayamos ajustado el peso, es decir, peso ajustado es igual al peso real menos el peso ideal por 25 más el peso ideal de la persona. Supongamos que tenemos una persona con un peso ideal de 56 kilogramos, y ese es, bueno, su peso ajustado de 53 kilogramos, entonces tiene una actividad física muy ligera, entonces lo puedo multiplicar ese peso corporal por 30. Tenemos otras ecuaciones, ustedes ya conocen también la de Mifflin, tanto para hombres, para mujeres. En el caso de los micronutrimentos, lo que vamos a tener es algunos grupos de la vitamina B. En el caso de los micronutrimentos, tendremos a veces en riesgo el consumo de folatos, ya que muchas veces las personas que están en esta edad adulta consumen baja cantidad de verduras. El calcio también puede llegar a estar en riesgo porque muchas veces los alimentos ricos en calcio son desplazados por alimentos ultraprocesados o pobres en este mineral. El sodio, a veces este requerimiento está rebasado por un alto consumo de alimentos conservados o ultraprocesados. Y el potasio incluso puede también estar en riesgo, ya que se consumen bajas cantidades de verduras y frutas. Entonces es importante que en esta edad se prescriban alimentos, se fomente el consumo de los alimentos que sean buenas fuentes en este tipo de micronutrientes.
Como ya les he mencionado siempre antes de estimar nuestra necesidad energética a través de una fórmula, a través de cualquier otro método, se necesita pues evaluar cómo está el estado de nutrición. Requerimos conocer el índice de masa corporal de las personas, la circunferencia de cintura. Se recomienda realizar de manera anual una química sanguínea para conocer cuáles son los niveles de colesterol, de glucosa y tener un perfil de lípidos adecuado, es decir, colesterol menos de 200, colesterol total menos de 200 miligramos por decilitro, triglicéridos menos de 150 y idealmente HDL por arriba de 40. Biometría hemática, monitorizar la tensión arterial y también realizar, al menos después de los 40 años, pruebas de esfuerzo para saber, bueno, que todo está idealmente. Bueno, también es importante vigilar la composición corporal y también prevenir, por supuesto, enfermedades como la depresión y trastornos de la conducta alimentaria. En el caso de los adultos también llegan a presentar trastornos de la conducta alimentaria como es el comedor compulsivo. O también pues el refugiarse en los alimentos por una cuestión de depresión o incluso dejar de comer, ¿no?, por la depresión. Si recordamos todos los factores psicosociales que mencioné al principio de la cápsula, parecen una utopía actualmente porque cada vez es más difícil llegar a una estabilidad económica, a una situación ideal bajo ciertos estándares sociales, y muchas veces en este tipo de edades, cuando no se ha llegado a ciertos estándares sociales, pues se tiende a la depresión, y se sabe que la depresión tiene pues consecuencias fatales y afecta muchísimo la vida interpersonal de las personas, ¿no? Entonces, cuando llegue un paciente en edad adulta con diferentes factores que ya mencioné anteriormente, pues es importante intentar detectar que no existan trastornos conductuales o incluso depresivos. Y si alguna persona incluso llega a manifestar es que estoy deprimida, pues siempre es importante conocer y canalizar a un profesional de la salud que nos pueda atender y a llevar este tratamiento y este abordaje de manera integral. De manera importantísima debemos de considerar la circunferencia de cintura en los adultos, tanto en mujeres como en varones, y su índice de masa corporal, ya que entre mayor sea su circunferencia de cintura, pues incrementará el riesgo de desenlaces de enfermedades metabólicas, como no es el síndrome metabólico, la diabetes, y pues el riesgo cardiovascular en general. Entonces, idealmente se busca que las mujeres se tengan una circunferencia de cintura pues menor a 80 y los varones menor a 90, 100. Vamos ya casi para terminar a mencionar algunos objetivos nutricionales en el estilo de vida para los adultos. Principalmente hay que mantener un peso y una composición saludable, composición corporal saludable, es decir, un índice de masa corporal entre 18 y 24 kilogramos metro cuadrado, e idealmente en el caso de las mujeres un porcentaje de grasa por abajo de 27%, y en el caso de los varones también por debajo de 25%. Hay que promover estilos de vida saludable que ya nos lo sabemos, que prácticamente sería comer de manera balanceada, de manera variada, de manera suficiente, de manera adecuada, hacer actividad física, o más bien tener actividad física moderada a vigorosa. Y bueno, para este tipo de recomendaciones podemos apoyarnos en diferentes guías alimentarias que ahorita voy a mencionar rápidamente. Y bueno, es importante prevenir también enfermedades incapacitantes, así como enfermedades crónico no transmisibles, o bien prevenir estas enfermedades crónico no transmisibles que finalmente desenlazan en enfermedades discapacitantes.
La orientación alimentaria siempre debe ser individualizada, conociendo y considerando todos los factores que ya mencionamos, poder dar alternativas reales para las personas, porque si tenemos un oficinista que trabaja 8 horas o 12 horas frente a una computadora, no lo hace necesariamente porque siempre quiso hacerlo, ¿no? Y no realiza actividad física, porque no quiera, sino más hay que buscar el saber por qué no lo puede hacer y intentar plantear alternativas reales para esas personas. O si no consume 3 alimentos al día fuertes y 2 colaciones, pues conocer por qué no lo hace y también dar alternativas reales. Hay que considerar pues todas estas recomendaciones de acuerdo a la cultura, a la región, al estado socioeconómico, a la religión de la persona, etcétera. Hay que seleccionar y preparar los alimentos. Actualmente esta recomendación cada vez se hace más difícil porque, como lo comentaba, el ambiente que viene desde arriba son cosas que a veces no necesariamente controlamos, nos están empujando hacia vidas no saludables.